Activen sus cámaras, por favor. Vamos a dar inicio y vamos a tomar lista. Gracias. Vamos activando la cámara. Muchas gracias, muchas gracias. Ok, primero bachillerato B. Aquí está. Listo, jóvenes, por favor. Los que faltan enciendan las cámaras y atentos a la lista. Samuel Ayala. Presente. Fernando Bajaña. Presente. Yared Baquén. Presente, profe. Listo. Elkin Bravo. Presente. Tasha Carlo. Presente. Luisa Carreño. Presente. Bianca Chiluisa. Presente. Victoria Coveña. Presente. John Cruz. Presente. Víctor Delgado. Presente. Freddy Fariñón. Presente. Anaís Freire. Presente. Anthony Guzmán. Presente. Christopher Herrera. Presente. Jeremías Holguín. Presente. Daphne Jiménez. Presente. Dylan Lamilla. Presente. María Belén López. María Belén López. Ahí no ha faltado. Seguimos con Cristel Manzano. Presente. Emily Méndez. Presente. Emily Montes. Presente. Axel Onofre. Presente. Yasu Pacheco. Presente. David Panchana. Presente. Axel Pérez. Presente. Ashley Ramírez. Presente. Joshua Rosado. Joshua Rosado. Ha faltado Joshua. Seguimos Ángel Sanginés. Presente. Tamara Taylor. Presente. Diego Tomalán. Presente. Génesis Vargas. Presente. Víctor Verde Soto. Presente. Diego Intimilla. Presente. Mariana Vinuesa. Presente. Lisette Zambrano. Presente. Bien, los únicos que están... Profe. Diga. López. Presente. Para que me ponga asistencia. Ah, ¿qué pasó? ¿Ingresó tarde? No, es que el internet como que se estaba fallando. Ah, O ya. sea, sí me aceptó, pero estaba cargando. Y recién entré. Ya, ok, listo. ¿Y Joshua Rosado está presente? Ya, entonces el único que ha faltado es Joshua Rosado. Joshua Rosado. Hoy día, 30 de junio. Registrar la asistencia y listo. Ah, ya, con ustedes el día lunes no pudimos tener asistencias a clase por el motivo de que había reunión con el tutor, ¿no? Pero bueno, el día de hoy vamos a recuperar esa clase.
Esta semana estamos iniciando con todas estas clases ya el segundo parcial. Ya, entonces solo faltó Rosado. Ya, listo, jóvenes. Voy a compartirles pantalla para visualizar. El día de hoy, jóvenes, vamos a ver dos de los filósofos, podríamos decir, más famosos, más destacados, más importantes en la historia de la filosofía. Ellos son Sócrates y Platón. Pero no vamos a ver todo porque no alcanzamos realmente, solo veremos algunos aspectos importantes de estos pensadores. Por cierto, vamos a hacer una actividad, jóvenes, que vale 10 puntos, entonces por favor estén muy atentos. Ya se las voy a asignar aquí en Edmodo, se trata de un taller, ¿sí? Un taller sobre lo que es la clase de hoy. De hecho, se las voy a asignar de una vez, ¿qué les parece? Así ustedes ya van respondiendo las preguntas a medida que se va desarrollando la clase. Filosofía, primero B. Y listo, jóvenes. Pueden refrescar el modo para que ustedes visualicen la actividad, ¿ya? Bueno, jóvenes, y aquí tenemos a este gran pensador universal, pensador de talla mundial, gigantesco, Sócrates y Platón. Bueno, son dos filósofos, dos pensadores. Ahí está. Y de estos personajes vamos a ver solo dos temas, porque hay muchísimos temas que ellos abordan. De hecho, son los padres de la filosofía griega clásica y lo que ellos estudiaron y analizaron es muy amplio. Pero nosotros vamos a ver el método que ellos utilizaban para comunicarse, para expresarse, para dialogar y debatir, porque eso es importante para nuestro desarrollo en esta etapa, ¿sí? Entonces, la destreza con criterio de desempeño. Vamos a pedirle a Ariadne, si fuera tan amable Ariadne, y puede leer la destreza. Aplicar el método socrático y el diálogo estructurado en función de la construcción de un pensamiento creativo. Gracias, Ariadne. Entonces, eso es lo que vamos a tratar de hacer. Aplicar las enseñanzas de Sócrates, el método de la mayéutica, y las enseñanzas de Platón, el método de la dialéctica, que es diferente, ¿sí? Listo, Yared Vaque, ok. Mensaje recibido. Ya, primera cosa, jóvenes. ¿Quién fue Sócrates? Atención, aquí tenemos algunos datos biográficos importantes de Sócrates. Diego Vintimilla, tenga la bondad, lea los datos biográficos de Sócrates. Nació, vida de Sócrates. Nació en Atenas 470 a.C., hijo de una comadrona y un escultor pertenecientes a la clase media. Participó en las batallas de Samos, Potidea, Delio y Anfípolis. Tuvo por maestro al filósofo Arqueleo, quien lo introdujo en reflexiones sobre la física y la moral. Gran parte de su vida se conoce gracias a Jenofonte, Aristóteles y Platón. Se casó con Xantipa, con la cual tuvo 2 hijas y un hijo. Muy bien, gracias, joven Diego. Aquí quiero comentarles dos cosas, jóvenes. Dice que Sócrates fue hijo de una comadrona. Diego, ¿usted sabe qué es una comadrona? ¿Ha escuchado? No. ¿No? Ya, de pronto alguien, Belén o Víctor, de pronto, Víctor Verde Soto, ¿alguien sabe qué es una comadrona? Génesis, Selkin, Ashley, ¿no? Bueno, una comadrona es una partera.
Es decir, es la mujer que les ayuda cuando una mujer está embarazada, les ayuda a dar a luz a los hijos. Esa es una comadrona, es una partera. Hagan de cuenta, es la médica ginecóloga de hace 2500 años. Aunque ni tanto así, jóvenes, hasta el día de hoy existen las comadronas en los campos. Hablen ustedes con sus padres, con sus abuelitos. De pronto ellos pueden contarles si que conocen alguna comadrona en algún pueblito por ahí donde ellos conocen. Entonces Sócrates fue hijo de una comadrona. Les cuento que esta imagen de aquí, observen esta imagen de Sócrates. Bueno, podríamos quedarnos aquí. Bueno, acá está más claro. Esta imagen de este Sócrates, jóvenes, representado en una pintura. Ustedes van a decir, profe, ¿qué está haciendo Sócrates ahí? Según esa pintura, ahí Sócrates está a punto de tomar veneno para morirse. Así murió Sócrates. Él mismo se le tocó tomarse un veneno que se llamaba cicuta. A ver, ¿y por qué será que murió Sócrates? ¿Qué era? ¿Asesino, delincuente, malvado? ¿Qué era? ¿Por qué? Pues resulta, jóvenes, que a Sócrates era un gran filósofo, sin embargo fue acusado de 2 delitos para condenarlo a muerte. Primer delito que lo acusaron de corromper a la juventud, pero no en un sentido inmoral, en un sentido sexual o algo así, no, sino que decían que Sócrates corrompe a los jóvenes porque Sócrates les enseñaba filosofía, les enseñaba a pensar. Y cuando los jóvenes comenzaban a pensar por sí mismos, los jóvenes en casa comenzaban a discutir con el papá o la mamá. Elkin Bravo, ¿qué suele pasar cuando un joven discute con papá o mamá? ¿Qué pasa ahí? ¿Cuáles son los cosas? Está desobedeciendo. Claro, ¿y los papás lo ven bien o mal? Mal. Lo ven mal, así es. Le dicen, muchacho malcriado, que ya mismo te doy tu golpe. ¿Quién te ha enseñado a ser así contestón, respondón? Tienes que obedecerme a mí calladito, ¿sí o no? Que así suelen decir. Pues bueno, resulta que Sócrates les enseñaba a los jóvenes filosofía y con esas enseñanzas los jóvenes comenzaban a pensar, a analizar y expresar sus ideas, a debatir, a contradecirles a los padres. Y ya no les obedecían así fácilmente. Eso les molestó tremendamente a los padres de familia de la ciudad de Atenas. Entonces lo acusaron a Sócrates de que estaba corrompiendo a la juventud. Porque acuérdense ustedes, jóvenes, que la obediencia era en ese entonces la base de la vida familiar y que la familia era la célula de la sociedad. Por tanto, Sócrates con la filosofía, según ellos, estaba desestabilizando a la familia y por tanto desestabilizando la sociedad y por tanto eso era un delito que merecía la pena de muerte. Emily Méndez, ¿qué le parece la pena de muerte para Sócrates por haberles enseñado a pensar a los jóvenes? ¿Qué le parece, justo o injusto? ¿Bueno o malo? ¿Qué dice Emily Méndez? Profe, ¿puede repetir que no lo entendí? ¿Qué le parece que Sócrates fue condenado a muerte por corromper a la juventud? ¿Bueno o malo? ¿Qué le parece? Emily Méndez, yo creo que ha estado viendo memes por ahí en el Facebook, compartiendo stickers. No, profe, es que no le entendí la primera palabra, en la primera frase que dijo. ¿No entendió? ¿Qué voy a creer que no haya entendido? Samuel Ayala, a ver, para usted la misma pregunta. ¿Qué le parece que Sócrates fue condenado a muerte porque lo acusaron de haber corrompido la juventud? En principio los padres estaban basados, en teoría, están basados porque ese es lo que tiene que hacer cada hijo, obedecerlos y ayudarlos y todo. Pero si se comenzaban a contradecir y esto, ya los padres no les hacían caso y ellos comenzaban a independizarse. Y entonces lo acusaron y ya pues. Claro, mire, Samuel ha estado atento ya. Bien, Samuel, muy bien. Emily, hay que estar atentos nada más, Emily. Atenti, Ecuador. Tienen que seguir el hilo de la explicación, ¿sí? Bien, a ver, Samuel nos dijo algo importante. Samuel decía que el deber principal de los padres es obedecer a los hijos. ¿Es así o no, Samuel?
No, al revés. De ¿Cómo los, era? ¿Cómo era? de Los que los hijos. hijos deben obedecer a Ah, los ya. padres. Muy bien, si han estado atentos. Ya. Muy bien. El deber de los hijos es obedecer a los padres. Christopher Herrera, ¿usted está de acuerdo? Sí. Ya. Axel Pérez, ¿está de acuerdo con Samuel? Sí, profe. Fernando Bajaña, ¿está de acuerdo? Listo, gracias, Axel. Sí. Les cuento de lo siguiente. Hace años salió una noticia que en el puente internacional de Macará, entre el Ecuador y Perú, la cogieron presa a una señora. ¿Saben por qué? Porque la señora que tenía una niña de escuela, una niña de unos 8 años de edad, le ponía una mochilita, como quien la niña va a la escuelita, va por ahí a hacer un mandado, y dentro de la mochila la mamá le ponía unos paquetitos con droga. Y le decía a mi hijita, crúzate el puente y allá del otro lado de Perú, ahí te va a estar esperando una señora. Tú le dejas que te abra la mochila, ella te va a cerrar la mochila y tú te vuelves. Calladita, no le cuentes a nadie. Entonces la mamá la mandaba a traficar drogas. Y como era una niñita pequeñita que siempre la veían por ahí en la frontera, iba y venía de un lado a otro, nadie le decía nada. Hasta que un día resulta que habían llevado unos canes, unos de estos perros que detectan droga, ahí a trabajar en la frontera. Y oh sorpresa, que cuando va pasando la niña, estos perros se alborotan y comienzan a ladrar y comienzan a dar muestras de que estaban detectando droga. Y oh sorpresa, que estos canes la rodearon a la niña. Entonces los policías estaban sorprendidos. Abren la mochila y dentro de la mochilita de la niña habían paquetitos de droga. Samuel, ¿siempre hay que obedecerles a los padres? Es No, que ahí es más que distinto, pues. Por- A ver, Porque Samara, diga. niña, ¿no? creo que debe existir respeto más no obediencia, porque hay cosas que nosotros no podemos defender. Por ejemplo, si me quieren meter en un curso de básquet, no voy a obedecer a eso porque no me gusta No y le gusta. simplemente se lo hago saber de una manera respetuosa, pero no obedeciendo, informándole de que no quiero y no me voy a meter, aunque me digan no quiero, pero de manera respetuosa. Creo Ah, que es eso. ya. Ya, entonces no debería haber una obediencia ciega. Eso me quiere decir, ¿no? Sí, o sea, obediencia, digamos. Ajá. Obediencia, sí, porque es nuestros padres, pero no en todo no en que ellos quieran tomar decisiones sobre nosotros. Claro, depende. Ya. Solo nosotros respetar lo que ellos dicen y discrepar. Con respeto, ¿no? Muy bien. Correcto. Samuel estaba diciendo algo. Samuel. Entonces, ¿hay que obedecer siempre o no? ¿Qué dice? Es que eso es distinto porque es una niña y no sabe, en teoría, no Ajá. sabe lo que está bien O y lo que sea, está mal. Uno se puede dar cuenta de que está llevando y decir no, que está mal, pero en cambio eso es una niña y ya solo hace y ya Es. está. No sabe el bien y el mal. Así es, ella ni se daba cuenta profe, de lo que estaba pasando. A ver, Víctor, diga. yo no estoy de acuerdo con lo que dijo Taylor, Ajá. bueno, en cierta parte, ¿no? Porque el hecho de ser obedientes a nuestros padres debe serlo siempre. Y yo creo que también, como dice Ayala, que era una niña, no sabía o no está muy metida en este mundo, o no Ajá. está muy enterada de lo que llevaba o no podía llevar ella. Entonces, pero yo creo que, por ejemplo, si esto llegara a pasar ahorita, digamos que la niña ya está adulta o es Ajá. una joven, ella ya tendría conciencia y no lo haría. Pero yo también pienso que de discrepar sobre las decisiones o que nuestros padres tomen decisiones por nosotros, no deberíamos discrepar tanto, ya que a veces nuestros padres toman decisiones por bien. Pero, por ejemplo, si nosotros sabemos como juventud que están tomando una decisión a mal para nosotros, podemos discrepar, pero en sí yo pienso que la obediencia a nuestros padres es lo primordial ante todo. Ya, gracias, Víctor, por su participación. En todo caso, entonces, según les escucho, jóvenes, creo que todos estamos de acuerdo en que hay que utilizar la razón.
la inteligencia, el análisis, para que cuando un adulto o nuestros padres o nuestros profesores, etcétera, nos pidan obedecer en algo o hacer caso en algo, siempre utilizar la razón. Y si en algún momento yo detecto que de pronto me están pidiendo que haga algo y como que no está bien, como que es negativo, como que por ahí no se debería ir, entonces ahí yo tengo la libertad, pues, de decirlo. Y si yo me doy cuenta que me están conduciendo a algo malo, yo tengo esa libertad de pedir ayuda, de buscar a alguien un consejo, una ayuda y de pedir que me oriente en esta situación. Pero claro, como dice Víctor y algo mencionaba Samara, pues bueno, a discrepar por discrepar, solo por llevar la contra, solo porque me las quiero dar de rebelde, porque me las quiero dar de sabroso, como quien dice, como que eso no, ¿verdad? Porque a la final no tendría sentido. Pero cuando hay argumentos y cuando en su mente usted tiene bien clarito que está como que ese consejo, esa solicitud de obediencia le va a llevar a situaciones negativas, entonces pues ahí sí, uno que ya se da cuenta de las cosas, uno tiene que saber decir alto, en esto no puedo ceder, en esto no puedo obedecer de pronto. Entonces, jóvenes, pero como decía Víctor, pues no siempre tampoco la discrepancia no va a ser siempre y por todas las cosas. Eso ya sería como un capricho que no tendría frutos ni resultados, ¿no? Entonces, jóvenes, esa fue la primera acusación por la cual lo mandaron a la pena de muerte a Sócrates. Lo corrompieron de enseñarle a la juventud a pensar por sí mismo. Y bueno, los jóvenes se comenzaron a discutir, a discrepar, a debatir con los padres y los padres se quejaron realmente de que los hijos se les estaban poniendo en ese sentido rebeldes a juicio de los padres. Entonces lo condenaron a la pena de muerte. Y lo segundo, jóvenes, lo segundo es de que a Sócrates lo condenaron a la pena de muerte porque lo acusaron de dejar en un segundo lugar a los antiguos dioses de la mitología griega, porque Sócrates decía que él tiene un dios que se llamaba Daimón, y este dios era el que le daba luces y sabiduría. Miren, entonces la sociedad ateniense eso lo vio como un delito de impiedad. Para la sociedad ateniense, la sociedad griega de aquel entonces, este delito de impiedad era muy grave, porque en esa sociedad, hace más de 2500 años aproximadamente, resulta que había una relación muy estrecha entre lo religioso y lo político. Tanto así que la misma capital de Grecia, ¿cómo se llama la capital de Grecia, jóvenes? ¿Quién sabe? ¿Se llama? ¿Cómo? Atenas, ajá, se llama Atenas. Y resulta que el nombre de Atenas viene de una de las superdiosas griegas, Atenea, que era dios de la sabiduría, dios de la estrategia, dios de la guerra, dios del conocimiento, diosa del conocimiento, diosa de la guerra, diosa de la estrategia. Era una diosa muy poderosa. Entonces, en esa sociedad era muy importante los antiguos dioses y diosas de la mitología griega. Y cuando Sócrates viene y dice, no, pues yo no creo tanto en esos dioses, está bien, les doy ofrendas, les doy mis votos de respeto, pero Sócrates decía, yo tengo otro Dios y ese Dios me habla en mi mente y ese Dios me comunica sabiduría y ese Dios se llama Daimón. Entonces, fíjense, esas fueron las dos acusaciones que le hicieron a Sócrates. Entonces fue condenado a muerte a beber la cicuta. La cicuta es un veneno, jóvenes, y ahí en esa pintura que ustedes ven en pantalla le están pasando la copa con el veneno para que Sócrates la beba. Y los hombres que están acá del lado derecho del cuadro, de la figura, unos están llorando, otros lo ven muy tristes, otros se lamentan, otros no pueden creer lo que les va a pasar a su maestro, a quien tanto admiran, porque efectivamente Sócrates tenía muchos discípulos que lo apreciaban muchísimo por su sabiduría. Bueno, ese es Sócrates, jóvenes, y Sócrates enseñaba filosofía a través de un método. El método de Sócrates era la mayéutica. Grábense ese nombre, jóvenes. Por ahí está la respuesta de la tarea que ustedes la están haciendo. Sí, la abrieron, ¿cierto? ¿Lo están haciendo o no? Confirme, Ashley, sí. Ya, ok, correcto. Entonces, miren, por ahí van las respuestas. La mayéutica era el método de Sócrates.
para enseñar y se basaba en el diálogo entre el maestro y el discípulo, con la intención de llegar al conocimiento de la esencia de las cosas. Es así que para la mayéutica una gran parte del conocimiento ya estaba en la mente del discípulo. Es decir, cuando a Sócrates le hacían una pregunta, Sócrates no le daba la respuesta, aunque él la sabía, porque era un hombre muy sabio, muy inteligente. Él sabía la respuesta, pero él no le daba la respuesta. ¿Sabe lo que hacía Sócrates? Le hacía más preguntas a usted. De tal manera que tanto que le hacía una pregunta y una pregunta y otra pregunta, hasta que usted mismo descubría la respuesta. Esa es la mayéutica. Hasta el día de hoy se sigue aplicando la mayéutica. La aplican los psicólogos, los coaches, la aplican los líderes, la aplican los conferencistas, los profesores, la aplicamos todas las veces, los abogados también. Es decir, es un método de diálogo que hasta el día de hoy sirve y funciona mucho. ¿Sí? En un pasaje del Teetetes es una obra, es un diálogo de Platón. Sócrates dice que practica un arte parecido al de su madre, Fenaretes. Fenaretes era el nombre de la mamá de Sócrates, que era comadrona. Y ahí dice Sócrates, mi arte mayéutico tiene las mismas características generales que el arte de las comadronas. ¿Cuál era el arte de las comadronas? El arte de las comadronas era ayudar a dar a luz a los hijos, a que las mujeres puedan parir y dar a luz a los hijos. En cambio, el arte de Sócrates era que él ayudaba a parir a los hombres que lo escuchaban, a los hombres. ¿Pero qué les ayudaba a parir? No los hijos, sino que les ayudaba a parir las ideas, los conocimientos. Entonces Sócrates dice, lo mejor del arte que practico es, sin embargo, que permite saber si lo que engendra la reflexión del joven es una apariencia engañosa o un fruto verdadero. Así que ese era el método de Sócrates, mis estimados jóvenes. ¿Cuáles eran los pasos? Fáciles. Se planteaba el tema como lo hicimos hace un momento. Hace un momento utilizamos la mayéutica con el tema de la obediencia. Miren, les pregunté de la obediencia, Samuel nos dio ideas, Samuel dijo, bueno, la obediencia, el deber de los hijos es obedecer a los padres, y por ahí se orientó la cosa, ¿no? Después, ¿qué hice yo? Hice más preguntas. Después yo les narré una noticia que escuché hace unos años en la frontera entre Ecuador y Perú, que era justo sobre este tema de la obediencia, que tenía relación con el tema. Y después yo hice lo que en el método de Sócrates se llama la ironía. La ironía consiste en hacer una pregunta a pesar de que usted ya sabe la respuesta, sin embargo usted la hace a la pregunta. La hace a la pregunta porque quiere que la otra persona sea la que descubra la respuesta. Entonces, por eso que yo, después de contarles la historia de esta niña y su madre que tuvieron este problema del microtráfico de drogas, le pregunté, utilizando la ironía, le pregunté a Samuel y le dije, entonces, ¿tenemos que obedecer siempre a nuestros padres? Entonces ahí todos ustedes, o bueno, los que participaron, comenzaron a matizar ya el tema de la obediencia. Entonces dijeron, no, profe, pero es que no siempre, pero es que hay que pensar, pero es que hay que racionalizar, pero es que hay que expresar las opiniones con respeto. Bueno, todo lo que ustedes dijeron, que es muy bueno y muy hermoso. Entonces, ahí, esto es el método socrático, jóvenes. Luego viene la aporía. Aporía es otra parte de la mayéutica. Donde dice que solo tenemos que obedecer si son cosas buenas. Ese sería, ¿no? Como el mensaje que sacamos de todo esto. Y conclusión, pues si alguien nos pide obedecer cosas malas, no tenemos que hacerlo. Más bien tenemos que decirle a un adulto responsable o a otra persona que nos ayude a solucionar lo que está pasando. Entonces esos son pasos para aplicar la mayéutica. Y estas son las partes. Por aquí viene otra respuesta del trabajo que están haciendo jóvenes. Partes de la mayéutica. Primero está la ironía y en segundo lugar la aporía. Entonces, ¿qué es la ironía? Es esta parte donde los interlocutores conversan sobre un tema. La ironía se refiere a la posición del filósofo de mostrarse como un ignorante. El filósofo o el docente, en este caso, pregunta a los estudiantes. Y pregunta no porque quizá él no sepa la respuesta,
De hecho, cada profesor, antes de presentarse ante el estudiante a dar la clase, el profesor lee, estudia previamente ese tema para poderlo explicar de la mejor manera. Entonces, no es que el profesor no sepa y por eso pregunta. No, lo hace a propósito. Y lo hace a propósito para que sea el mismo estudiante el que vaya haciendo descubrimientos de nuevas ideas, sacando conclusiones, haciendo razonamientos, estableciendo analogías, relaciones. Por eso es que utilizamos la primera parte del método socrático que se llama la ironía. ¿Sí? Entonces se llama ironía porque el profesor pregunta no porque él no sepa, sino más bien porque quiere que el estudiante sea el que descubre. ¿Sí? Y la otra parte es la aporía. Con el transcurso de la conversación, el filósofo logra a través de preguntas que el entrevistado comience o empiece a dudar de su conocimiento. A través de la pregunta que le hice a Samuel, entonces Samuel dijo, a ver, no, pero no hay que obedecer en todo. No, pero es que depende de lo que nos pidan los padres. Entonces ya comenzó a dudar de esa afirmación absoluta que de pronto se hizo al inicio de la conversación. Se comienza a poner en tela de juicio o en tela de duda esa primera afirmación. Entonces eso es la aporía. Finalmente, el entrevistado se ve incapacitado de responder, por lo que toma conciencia de su ignorancia y la conversación se da por terminada. Miren, así funciona la mayéutica, mis estimados jóvenes. ¿Hasta aquí alguna pregunta? Pregunta. ¿Todo clarito? Sí están seleccionando las respuestas, ¿no? Ya, Sí, muy profe. bien. A ver, hay uno que dice cómo murió Sócrates. Ese no entiendo porque no sale. Pero lo acabo de explicar. ¿Cómo? Sí, Sócrates murió sentenciado a tomar la cicuta. Exacto. ¿Sabe? Ay, ay, Exacto. Sócrates murió condenado a muerte a beber el veneno de la cicuta. Fíjense, jóvenes, así terminó este gran filósofo Sócrates. Bueno, ahora vamos con el siguiente, Platón. Ojo que solo estamos viendo una partecita de estos filósofos, muy pequeñita. Pero realmente si vamos a leer todas las obras de estos hombres, bueno, Sócrates no escribió nada. Todo lo que nosotros conocemos de Sócrates es gracias a este discípulo suyo. El discípulo, quizá el más brillante que tuvo Sócrates, fue Platón. Y Platón sí escribió muchas obras que se conocen con el estilo literario de diálogos. Es porque esas obras de los diálogos de Platón fueron escritas para ponerlas en escena. Esos diálogos son una especie de guión para hacer una obra de teatro. Porque en ese entonces se enseñaba de esa manera también. El filósofo escribía el guión, ponía ahí los personajes y las palabras que tenía que decir cada personaje, y de ahí sí, al teatro y armamos este diálogo, lo ponemos en escena. Así se enseñaba, fíjense, bonito, ¿no? Entonces Platón escribió muchos diálogos y en esos diálogos Platón, en muchos de ellos lo pone como protagonista a Sócrates. Entonces, gracias a Platón es que principalmente conocemos la vida y la sabiduría, la filosofía de Sócrates. Entonces ahora vamos con Platón. Vamos a ver, ¿quién fue Platón? Aquí tenemos algunos datos importantes. Y le vamos a pedir, a ver si nos ayuda Génesis. Ayúdenos Génesis. Datos de Platón. Datos biográficos de Platón. Nace en Atenas en el año 427 a.C., 2 años después de la muerte de Péricles. En una Atenas decadente tras la derrota de la guerra de Peloponeso. En el seno de una familia ilustre y aristócrata. Su padre Aristón, descendiente del rey Crodo, y su madre Perictione, descendiente de Solón. Su verdadero nombre es Aristócles por su abuelo paterno, pero es conocido por todos por su apodo Platón, ancho de espalda. El sofista Cratilo lo introduce en la filosofía de Heráclito. A los 20 años conoce a Sócrates, siendo uno de sus mejores discípulos. Eso, gracias Génesis. Efectivamente, jóvenes. Listo, John Cruz, ok. No se olvide que hay una tarea pendiente, John Cruz, en Edmodo, ¿no? Trate de solucionar el inconveniente para que no se pierda la nota.
Bien, entonces, jóvenes, Platón pertenecía a una familia muy rica, aristócrata, muy ilustre, de mucho dinero. Sócrates no, Sócrates pertenecía a la clase media, el papá era escultor y la mamá era partera, comadrona. En cambio, los padres de Platón, mira, el papá era descendiente del rey Crodo, es decir, tenía un estatus social bastante elevado. Y el nombre real de Platón no era Platón, sino que el nombre verdadero era Aristócles o Aristócles. Y el segundo nombre era Podros, Aristócles Podros, así se llamaba. ¿Y por qué le pusieron el nombre de Platón? Porque resulta que la espalda de Platón era súper ancha. Y si usted se acuerda por las clases de anatomía, aquí tenemos unos huesos que se llaman omóplatos, ¿no? Y esos determinan el ancho de la espalda, los omóplatos. Por eso es que a Platón, a Aristócles Podros, comenzaron a decirle Platón, que en otras palabras sería como espaldón, o mejor dicho, hombre de espalda ancha. Pero bueno, así que ha pasado la historia y es mundialmente conocido con el nombre de Platón. Ahora sí, vamos a ver qué decía Platón. El método de Platón para enseñar filosofía a sus discípulos se llama la dialéctica. Por aquí tienen otra respuesta al trabajo que están haciendo, la dialéctica, que era una técnica o arte del diálogo. Es una posición que tiene posiciones a la vez enfrentadas. ¿Sí? O sea, tiene acá una posición que dice blanco y acá la otra posición dice negro. Entonces, esas son posiciones enfrentadas, opuestas. Esta dialéctica es un método deductivo y va de lo general a lo particular. Así funciona la dialéctica. Y aquí tenemos las partes del diálogo dialéctico de Platón. La primera parte es la tesis. Y la tesis es una afirmación, miren. Dice, todos los seres humanos obedecemos fácilmente a nuestros padres. La antítesis o antítesis se contrapone, contradice a la tesis. Es antitesis, por eso se llama antitesis. Entonces, miren lo que dice la antítesis. No siempre es fácil ni conveniente obedecer a nuestros padres cuando nos piden algo en contra de nuestros criterios, principios o valores. Entonces, miren, la antítesis la contradice, la combate, le discute a la tesis. Esas son las dos primeras partes del diálogo platónico, tesis y antítesis. ¿Sí? Y la síntesis viene a ser, algunas veces es fácil obedecer a nuestros padres, siempre y cuando la orden no vaya en contra de nuestros principios. Entonces, la síntesis es como que pone una solución al conflicto entre la tesis y la antítesis. La síntesis viene a dar una solución. Muy bien, jóvenes. Bueno, aquí tenemos otro ejemplo, pero bueno, con esto ya nos queda mucho más clara la idea. Entonces, jóvenes, nos volvemos a conectar enseguida, por favor, para terminar de ver el tema, enviar la tarea y listo. Con eso estaríamos terminando el día de hoy. ¿Listo? Entonces, conectémonos enseguida, por favor. Vámonos.